Barcelona es sin duda a nivel mundial una de las capitales más atractivas para la gente que viene a visitar Europa. Dentro también del contexto europeo, Barcelona es sin duda un atractivo. Son muchos los turistas que llegan cada día, cada semana a Barcelona durante todo el año porque se ha conseguido vender esta ciudad como un lugar muy interesante para el foráneo. Los estudios nos dicen, por un lado, que la gente viene, sigue viniendo y por lo tanto hay un elemento que genera esa continuidad. Pero sí es cierto que algunos estudios han establecido una especie de ranking donde se ha fijado Barcelona como una de las ciudades que más insatisfacción o frustración genera entre los visitantes. Esto nos tiene que llevar a un debate importante y urgente. Está llegando mucha gente, pero gran parte de esos visitantes retornan a sus lugares de origen con una mala sensación de la experiencia vivida en Barcelona. Por lo tanto, es importante la autocrítica para saber qué, cómo y por qué se está ofreciendo un tipo de servicios y de qué manera podríamos mejorarlos. Para Barcelona y para muchas ciudades del mundo, el turismo es sin duda una gran e importante fuente de ingresos. Nosotros deberíamos pensarnos si queremos parar ahí o si queremos que para Barcelona el turismo sea algo más, sea un canal de comunicación, un canal de retroalimentación, de feedback de lo que significa esta ciudad, su cultura, su día a día, y no solo limitarnos al aspecto cuantitativo, cuánta gente viene y cómo podemos conseguir que lleguen más personas, sino sobre todo, y creo que hoy más que nunca es decisivo, pensar en el componente cualitativo, de qué manera podemos convertir a Barcelona en una referencia también desde el punto de vista del componente turístico. En cuanto a las personas que vienen, sí se puede decir que suelen visitar los lugares más emblemáticos, lo cual es en cierto modo normal. Y en cuanto a la gente que se desplaza por el mundo, sí podríamos establecer una tipología, hablando de turistas, de viajeros, de viajantes, y en cierto modo diferenciar entre aquellos que se mueven a través de una agencia de viajes que les pauta y diseña un itinerario y ellos prácticamente no toman ninguna decisión, vienen conducidos, y aquellos viajeros más auténticos y genuinos que son los que intentan definir su propia agenda de viajes, su propio itinerario y sus propias actividades y moverse con más libertad. Nosotros deberíamos plantearnos si Barcelona se dirige a ese turismo masificado o a ese viajero auténtico que es sin duda el que puede generar un feedback y un retorno, un branding de la ciudad mucho más interesante y mucho más potente. El turismo sin duda es un motor económico en Barcelona, en México, en Perú, incluso en muchos países que están apostando ahora por el componente turístico. Me refiero a países en cierto modo desconocidos para muchos viajeros, como puede ser Nicaragua o como puede ser Uzbekistán, países que van a empezar a apostar por lo turístico. En el caso de Barcelona, que venga mucha gente es sin duda un aspecto positivo y una buena noticia. Lo que tenemos ahora que plantearnos es cómo gestionar esa llegada masiva. Si tenemos, como hacen en algunos lugares, y me refiero a casos puntuales de Chichén Itzá en México, Machu Picchu en Perú, que están controlando mucho el acceso de las visitas de los viajeros a esos enclaves para conservar en el medio y sobre todo en el largo plazo la viabilidad, la calidad de esos lugares. Entonces, en el caso de Barcelona, si ya hemos conseguido que sea un atractivo, que sea un lugar muy visitado, pensemos ahora cómo mantenerlo siempre salvaguardando la calidad del que viene, pero también del que vive en Barcelona, el ciudadano que vive en Barcelona y que no está una semana, 15 días o un mes, sino que está en principio toda la vida. Siempre que una ciudad apuesta por el turismo está restando aspectos que anteriormente sí tenía el ciudadano en su totalidad, pero también está sumando. El turismo sin duda es una inyección económica para muchos establecimientos, muchos hoteles, muchos restaurantes, muchas cafeterías, muchas tiendas de souvenirs. Sin duda hay una buena y una mala noticia, o hay una doble mirada en esta situación. Sí que es cierto que así lo constatan las noticias, los informes, incluso algunas quejas y denuncias, que muchos ciudadanos están manifestando su descontento con esa llegada masiva y a veces descontrolada de turistas a algunos puntos específicos de la ciudad, que hacen que muchos se planteen si estamos pensando en una ciudad para el visitante o en una ciudad para el ciudadano. Yo creo que todo se puede cambiar, como se han cambiado muchos barrios en muchas ciudades y se han convertido en lugares muy atractivos, como se cambió el centro colonial de la ciudad de Quito, en Ecuador, que era un lugar peligroso, era un lugar de difícil acceso, y hoy en día, ahora, es una auténtica maravilla, llena de gente que pasea sin ningún tipo de problemas. Todo se puede cambiar. ¿Cómo se puede cambiar? Pues se puede cambiar con proyectos, con iniciativas y con políticas que lo que busquen no sea el resultado cuantitativo,
sino justamente establecer una filosofía, una manera de entender el turismo y esa combinación con el ciudadano, con el día a día, que sea interesante y que sea factible, insisto, en el medio y en el largo plazo. Pero todo se puede cambiar. Bueno, en muchos lugares donde ha habido una afluencia turística o incluso se está dando ahora una afluencia turística muy grande, se han tomado medidas para gestionar esa llegada y garantizar la calidad de los que tienen la experiencia de visitar ese lugar, para garantizar la conservación de los lugares y sobre todo para tener una proyección de futuro. Por ejemplo, en España tenemos la Alhambra de Granada. Tú no puedes ir hoy y visitarla, tienes que pedir hora, conseguir un día, una visita, y de esta manera se regula la afluencia de visitantes. Esto incluso hace que se valore más ese lugar y que la gente que llega pues paladee, saboree de una manera distinta lo que es esa experiencia. Yo creo que no deberíamos pensar que una medida de control, una medida de protección, una medida que salvaguarde la calidad es una medida negativa. Todo lo contrario, puede ayudar al turismo. ¿En la ciudad? Claro, en el corto plazo, si en lugar de que 2.000 personas... Está probando el coche. En el corto plazo, si en lugar de que hoy lleguen 1.000 personas, conseguimos que lleguen 100, sin duda en la inmediatez el beneficio económico es mucho menor. Pero ahora estamos hablando de una apuesta que es en el medio y en el largo plazo y que es la apuesta de futuro. En este sentido, no tenemos que caer en el error de pan para hoy y hambre para mañana. Es justamente girar esa ecuación y convertir cualquier destino turístico, en nuestro caso Barcelona, en una ciudad apetecible durante todo el año, pero apetecible para el visitante y sobre todo apetecible para el ciudadano que vive cada día del año, 365 días en esta ciudad y que se dedica pues a salvaguardar todo lo que son las infraestructuras públicas, los transportes, las infraestructuras de edificios, etcétera, etcétera. Entonces, reducir paulatinamente el beneficio a corto plazo puede ser una manera también de proyectarlo a futuro.